Bueno, pues hemos comprado unas luces de Nali para la BMW 1250 GS, el modelo normal, y vamos a instalarla. Hemos visto vídeos y tal donde hemos comprado las luces, que se llama e-Bike Think. Y bueno, pues este hombre es de Inglaterra y ha montado un montón de luces de estas, las GS, diferentes motos, tiene un montón de piezas y demás. Y me gustó todo lo que él tiene, y los kilos tiene él así personalizados, todas las cosas que hacen falta para montar y demás, y te lo manda todo. Yo lo he comprado allí en Inglaterra, el precio que tiene de allí es sin IVA. Cuando viene aquí a Alemania, pues pagas el 19% de IVA, que es aquí en Alemania, y aparte de gasto, unos 40 euros he pagado de gasto de gestión de aduana. En total han sido unos casi 1.400, 1.000 y algo que vale, 900 liras, una cosa así, todo el kit completo con la bocina, con la luz de freno de atrás. Así que bueno, vamos a desmontar la moto. Cosas que vamos a intentar no desmontar la parte delantera, porque por aquí se puede montar, yo creo que podemos montarlo sin desmontar la parte delantera. Los laterales estos sí que los vamos a tener que desmontar. Quitaremos el asiento, la tapa de la batería, y por el otro lado, bueno, también habrá que quitar esta parte de aquí para descolgar la matrícula, porque aquí justo va la luz de freno extra que hemos comprado, y por aquí pues también tenemos que quitar estas piezas de por aquí para pasar los cables, todo. Así que bueno, el tema de desmontar y demás, como hay muchos tutoriales por ahí de cómo se desmonta la moto y demás, no lo vamos a omitir. Solo vamos a poner ya por donde luego pasamos los cables y demás, y lo puedes desmontar, es quitar tornillos y tampoco tiene mucho misterio. Vamos al lío. Bueno, pues ahora vamos a poner la barra donde van sujetas las luces, ¿vale? Estas van aquí cogidas, hay como un tornillo, aquí un agujero, que por ahí va esto, tiene que ir ahí y que suba hacia arriba. Ahí se ve, no sé si se verá. Bueno, aquí, en este cuadradito de aquí, es donde tiene que ir esto, ¿vale? Esto va aquí entre medias. Y luego hay que atornillarlo por arriba y ya se sujeta. Aquí tiene una muesquita, ¿vale? Que tiene que entrar dentro del cuadradito, tiene que entrar y ya luego apretarlo y ya está. Ahora vamos a ir a ponerlo y digamos cómo queda. A ver, ahí está este lado puesto, ahí dentro, y luego mira por aquí arriba, ahí se ve el tornillo. A ver si... Sí, se ve por ahí el tornillo. Ahí está. Así que vamos a poner el otro lado. A ver, yo desde aquí donde estoy lo veo bien. Antes la metí. Ay. Ahí está. Pero tienes que girar el volante para allá, yo creo. Al revés. Vale, ya entra. Y ahora hay que meter la tuerquecita ahí arriba. Ahí está. Apuntar un poquito. Y ahí está ya presujeta. Vale, es una 14. Bueno, pues ya hemos terminado aquí de apretar. Ha costado un poquillo, este tornillo cuesta un poquillo de apretar ahí. Está complicado, pero bueno. Sí, porque la llave por aquí, por ejemplo, sí se puede meter, pero por aquí no te deja, está más estrecho, entonces tienes que meterlo por aquí dentro y ya puedes enganchar el tornillo. Pero bueno, aquí ha quedado soporte y bien fijo.
Bueno, pues esta es la luz Denali D7. Vale, pues ahí está. Pesa, se ve que es de calidad, pesa por lo menos 1 kilo. Le vamos a meter más kilos a la moto ya que luego anda que pesa poco. Y bueno, vamos a poner el soporte con el tornillo, lo sujetamos y ya lo dejamos así preparado con el cable así sin instalar, porque ahora luego tenemos que instalar la centralita de atrás y demás. Así que vamos a montar el faro. Pues luego hay que, una vez que esté ya montado, pues hay que habrá que ponerlo bien. Solo vamos a apretarlo un poco, que no se mueva el soporte. Bueno, primera puesta, vamos con el siguiente. Hay que poner el tapón este que va de embellecedor ahí arriba, luego se lo ponemos, porque pues hay que aproximarlo lo que sea. Ya están puestas las dos. Falta apretarlo para que no gire. Esto. Sí, luego hay que liberarlo. ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, vamos a montar lo que es el can smart de Denali. Vale, vamos a montarlo aquí. Vamos a primero pasar este cable por aquí hasta la batería, y una vez que tengamos lo de la batería, pues ya vamos conectando los cables de fuera a adentro, lo vamos colocando. Ya iremos marcando cómo se conectan los cables. He podido conseguir meter al final el cable por aquí y sacarlo por aquí. Vamos a ver si ahora podemos meter los otros cables que no son finos. A ver, al final Cristina ha intentado meterlo por ahí y hemos metido 3 cables con uno con otro, y bueno, ha aflojado un poco pero no ha hecho nada, así que se están pasando al final bien sin tener que quitar nada. Solo es paciencia. Paciencia, ley de la ciencia. Ahí sigue Miguelito. Aquí seguimos por donde metemos los cablecitos, que es lo más complicado. A ver por dónde se meten los cables. A ver, meter está metido. El problema es de que no moleste cuando tú giras el manillar. Exacto. No moleste o no corras peligro. Exacto. Y yo creo que ya sí, por aquí sí. Si consigo igual que el otro se ha metido, creo que sí. Conseguimos meter los cables por aquí, que ya lo dijimos, y los metimos por aquí siguiendo esto, pero al final decidimos que no, que por ahí no. Entonces lo sacamos y lo metimos por aquí. ¿Vale? Con paciencia metimos los cables y lo hemos sacado por allí. Y ahora estamos aquí, en el dilema este. Porque está aquí. Vale. Estos son los que hemos metido desde atrás. Así que vamos a ver si encontramos una solución pronto. Bueno, pues al final hemos aflojado también aquí un poquito para meter el cable, porque nos ha costado un montón. Lo hemos metido por aquí, por arriba, luego por la toma de aire, que está aquí la toma de aire por aquí, y a través de aquí, y ya nos sale todo aquí al cuadro de luces, al cuadro de la moto. Y ya luego ya por aquí buscaremos un sitio para atarlo por aquí, pegado aquí y tal, para que no nos moleste y demás, además cables y demás. Así que ya esto está. He quitado la tapa esta de aquí arriba. Aquí van 2 tornillos, uno aquí, otro aquí, el del centro, ahí en el centro, y aquí van 2 tornillos. Y va con unos clips que hay aquí.
y sale para arriba, para esconder bien los cables. Vale, ya están bien escondidos, bien... Mira la luz ahí. Están bien atados por aquí también están bien atados. Vamos a ver por abajo qué tal están. Bueno, aquí están las luces, de que las tengo que nivelar y demás. Eso luego, cuando acabemos de todo. Bueno, pues así es más o menos como acá, no se ve ningún cable. Aquí es donde va a ir el claxon, que esta moto, como tiene el chasis es de la suspensión baja, el claxon que yo he comprado creo que no vale para aquí, porque me puse en contacto con ellos porque me faltaba un soporte que va aquí justamente, y me han dicho que puede ser que no valga, porque el claxon quedaría aquí y a lo mejor si baja la suspensión mucho, lo que sea, puede que tocara o algo. Entonces me van a mandar uno que es más pequeño y que está partido en dos, o sea, uno iría aquí colocado de todas maneras, pequeño, o sea que el cable ya está aquí preparado, y la bomba pues creo que va en un lateral. Así que de momento está todo bien, los cables están todos perfectos. Lo que más ha costado ha sido eso, el meter los cables. Pero yo pienso que a lo mejor si se desmontara más piezas de la moto costaría menos trabajo el meter cables. Esa yo creo que es mi conclusión. Pero bueno, ha quedado bien, que era lo que más así me daba más eso, que los cables y tal por ahí, no quería tenerlo, y ha quedado bastante limpio, así que bien. Y bueno, y ahora vamos a conectar los cables del... Bueno, hemos pasado también el cable sí, este de por aquí, ahora lo de la batería. Para la batería. Y lo hemos sacado. A ver, espera. Por aquí hemos pasado el cable. Hay que aflojar ese tornillo, que es el que sujeta aquí la centralita esta, para poder meter el cable para adentro. Y ya por aquí, ahí va. Y aquí está el que lleva el fusible, va al rojo, que es corriente, y el otro al negativo, el marrón este al negativo. El fusible hay que quitarlo siempre que se vaya a tocar, el fusible fuera para no tener corto ninguno, y ahora cuando esté ya todo puesto, entonces ya le pongo el fusible, pero no toco nada porque no va a ser que se junte algún cable o lo que sea, para que no pase nada. Ahora mismo, al no tener aquí el fusible, pues no pasa nada, y siempre para conectar primero el negativo y después este es el positivo. Así que eso ya. Y aquí ya hemos soltado lo del CAN bus, vale. Aquí está la centralita de Denali. Aquí metemos el CAN bus dentro, ahí. Aquí va uno. Ahí va uno. Y el otro va. Y ahora el de la moto va a la hembra, que es este de aquí. Espérate. Bueno, ya tenemos conectados los cables, ¿vale? Os voy a explicar aquí. Aquí hay un cable que hay que sacar el CAN bus, ¿vale? Y es el color es vamos, las instrucciones está, el color es azul, rojo y negro, ¿vale? Luego el del CAN bus va a ese del CAN bus. Este que es azul es el que va al claxon, que también hemos comprado. Este amarillo es el que va también, que hemos comprado la luz de matrícula también, que está muy bien, de freno, una luz de freno, que además cuando frenas y dejas pulsado, bueno, puedes hacer muchas cosas, empieza a parpadear y demás. El rojo es el circuito principal, que es el que va a las luces de delante. Bueno, pues ahora vamos a poner la luz de atrás. Vale, hay que ponerla aquí así, más o menos, quedaría así. Vale, ahora hay que desmontar unos tornillos que van aquí, uno aquí y otro aquí, y esto caería hacia abajo. Lo que no sé si voy a tener que quitar las defensas de aquí atrás, así que vamos a ver cómo va esto. Bueno, pues hemos quitado ya la parte de atrás,
que lleva los dos tornillos, unas patillas que lleva aquí, que tirando de ella hacia abajo así, porque eso está encajado ahí, tirando hacia atrás, tirando hacia atrás, hacia abajo, sale. Vale, yo había quitado la barra de portamatrículas por si acaso, pero vamos, no me hubiera hecho falta, pero bueno, al final ha salido y como no tiene agujero, pues le he hecho aquí un agujero, ¿vale? Para luego, ahora pasarlo, tendré que quitar la matrícula, seguramente para pasar el cable o aflojarla, para pasar el cable por aquí abajo y luego por aquí. Vale, seguramente tendré que hacer eso y luego ya el cable por donde van los intermitentes, ahí hacia arriba sale bien el cable sin problema ninguno, sale sin problema, no es complicado, la verdad que no es difícil. Bueno, ya hemos hecho los agujeros para poner la luz, ¿vale? Esto iría aquí y ahora luego ya los dos tornillos por aquí. Y luego ya pues aunque se vea los tornillos aquí, luego compraré otro cacharrito de estos blancos para ponerlo aquí a cada lado de esos blanquitos para la matrícula y ya iría aquí colocadito y guay. Y hemos aflojado, bueno, hemos quitado el tornillo este aquí, el que va, este lleva aquí un tornillo sujetando aquí la matrícula, la pletina, ¿vale? Para reforzarla. Los de la BMW donde he comprado la moto seguramente esto lo han hecho ellos, vale, este sistema, porque en otro yo creo que va esto muy libre. Entonces aquí le han puesto una pletina y entonces afloja esta pletina y ya por este carrilito que hay aquí hay como un carrilito por aquí, pues por ahí pasaré el cable por aquí, lo sacaré por aquí, lo meto por ahí, le pongo una abridita aquí para que no se mueva y en un ladito. Este es el agujero que hemos hecho. Y este es el agujero que hicimos. Para pasar el cable por ahí para luego subirlo para arriba. Así que ya está. Y ya está, a funcionar. Vamos al lío. Bueno, ya hemos terminado de encajarlo todo. Al final tuvimos que quitar esto porque para encajar esto no nos daba no teníamos espacio para encajarlo, entonces al final tuvimos que desmontar esto, solo este hierro y este, porque no sabemos por qué no iba el tornillo, entonces no iba este tornillo, ¿vale? Bailaba, entonces hemos tenido que quitar por aquí y lo hemos desmontado esto entero y ha quedado muy chulo. La primera vez metimos solamente una manguera que la manguera lleva dos conectores, uno para la izquierda, para el faro izquierdo y otro para la derecha. Pero claro, cuando nosotros ponemos el intermitente a la izquierda y queremos que se apague solamente la luz izquierda para que se vea bien el intermitente, se apagaban las dos luces. Entonces lo que hay que hacer para que se apague un intermitente, cuando pones el intermitente o sea, cuando se apague la luz, cuando pones el intermitente. Exacto. Que me lío. Entonces hay que meter otra manguera más, ¿vale? Entonces hemos tenido que meter otra manguera más. Que es ¿vale? La del circuito blanco. El circuito blanco. Y la hemos metido otra vez al mismo sitio. Y entonces solo hemos enganchado de cada manguera un conector. Un conector a la izquierda y un conector a la derecha. Entonces, ahora ya cuando ponemos las luces, cuando encendemos las luces, ponemos el intermitente de la izquierda, se apaga la luz de la izquierda. Ponemos el intermitente de la derecha, se apaga la derecha. ¿Vale? Es una chorrada, pero bueno, queremos que se viera así. Y cuando ponemos los 4 intermitentes, ¿vale? Pues se alterna. Pues ya llega el momento de montar la bocina de Denali. Y aquí te viene lo que es la bocina, lo eléctrico, y aquí te viene la otra parte. Entonces se pone por separado. Ahora mostramos dónde va cada cosa. Bueno, pues aquí está todo separado por piezas y ahora vamos a ir montándolas según nos van diciendo en el manual. Bueno,
ya hemos montado el soporte que va a la bomba, ¿vale? Esto va hacia atrás, la joroba esta que tiene aquí va hacia atrás. Bueno, también tener en cuenta esto. Sí, que va hacia atrás. No se ve. Vale, quedaría tal que así. Vale. Y la posición de los espárragos. Hemos quitado primero aquí arriba, donde va sujetada la pantalla de la moto, ¿vale? Hay dos tornillos, ¿vale? Hay que quitar los dos. Y ahí entonces donde iría el soporte de la bomba, tal que así. ¿Vale? Iría tal que así. Los separadores son para que cuadre más la bomba, quede más centrada. Y el cable de aire, porque esto es lo que da el aire. Y la manguera va para el lado derecho, creo que lo mejor es para el lado derecho. Porque el mecanismo donde va a conectar los cables va luego ahí a la derecha también. Que ahora luego primero vamos a poner este y después ponemos el otro. O sea que creo que esto es así. Vamos a ponerlo y ya ves cómo queda. Bueno, pues así es como queda. Vale, ya en principio ya no toca, nada de la horquilla ya no toca. Queda centrada lo más posible. Ahora vamos con la otra parte. Bien, el mecanismo de la bomba, ¿vale? Va por aquí metido, alumbramos, ¿vale? Y sujeto, hay que quitar el tornillo del intermitente y el otro que está detrás, se quita y ya quedaría ahí metido, ¿vale? Y la bomba quedaría aquí puesta. Luego la enseñamos bien. El cable azul de la bomba, ¿vale? Hay que pasarlo por aquí arriba, justo por aquí, a las tuberías de entrada del aire, que están aquí, las tuberías del aire. Entonces hemos desarmado aquí, ¿vale? Para pasarlo por aquí dentro, por aquí detrás, justamente detrás de esta, de aquí atrás, justamente por ahí están los dos cables. Está la tubería de aire y la electricidad, justamente por ahí. Y entonces ya es colocar la bomba y conectar. Habrá que cortar un poco de cable de manguera de esta y yo creo que ya está. Así que seguimos. Bueno, pues así es como ha quedado. Aquí el tornillo bien puesto. También. Y ahí se ve. Quedado fijo y no molesta nada, no hay ningún cable, nada que moleste. Ha quedado todo. Bueno, parece que viene del concesionario. Bueno, pues esta es la configuración que he puesto yo. Vale, que cable circuito rojo, la luz izquierda con 10 amperios, circuito azul es el pito con 20 amperios, la luz de freno, que es el circuito amarillo, con 10 amperios, y ahora el circuito blanco, que es la luz derecha con 10 amperios también. Intensidad de noche al 100%, intensidad de día lo he puesto al 20 de día y al 50 de noche con la luz corta. Luego las opciones de la derecha, encendido cuando pongo el intermitente, para que cuando yo pongo el intermitente se apague la luz de donde yo pongo el intermitente. El strobe bell horn activado también, es el pito. La luz la ráfaga también, para que haga modo flash. Inverso para la luz para los 4 intermitentes, creo que es, sí. Vale, la modulación apagada y lo de los cables, eso en modo de cable de LED encendido. Vale, para la luz de freno de día, vamos, sin que frenes, al 10%, y cuando frena intensidad 60, que alumbra bastante, vale. Luego ya eso es a gusto. Y luego he puesto esto del modo de freno, que lo que hace es hace el flash. Cuando dejas pulsado el freno, te hace como un flash
y eso pone que está en California legal, ¿vale? Con las luces de emergencia también que haga el modo flash, y cuando haga una frenada rápida también que haga también el modo flash, ¿vale? Ahora la bocina le he puesto con un delay de 0,25 segundos, no son 25 segundos, es 0,25 segundos, ¿vale? Para que si doy una pitada corta suene corto, y ya si dejo más de 0,25 segundos entonces ya suena los 120 decibelios, ¿vale? Y eso sería todo lo que tenemos puesto. Así que vamos a probarlo todo de una. Bueno, pues ya lo hemos terminado. Ya hemos terminado de instalar todo. Nos ha costado un poquito, pero hemos hecho a ratos que hemos tenido. Así que bueno, encendemos. Tin, 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 tin. La ráfaga, ¿vale? Intermitente de izquierda, intermitente de derecha. Ahora ponemos los cuadros intermitentes, ¿vale? Y está ya con la luz larga, con la luz corta, como se ve. Y bueno, ya que estamos en el pito, un toque solo, un toque largo, a lo que quieras. Y la luz de freno. Y ya está todo terminado. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, ya me gusta y compartir. Chao.